Iglesia, qué bendición estar con ustedes, alabar al Señor. Vamos a disponernos para Él. Ponte de pie y vamos a exaltarlo, vamos a adorarlo con todo nuestro corazón al Rey de Reyes y Señor de Señores. Vas a cantarlo conmigo. En tu presencia lanzamos libres, cúbrenos en tu luz de amor, llévanos mucho más profundo, pues somos hijos del gran yo soy. Oh Dios, siempre con nosotros, susurrando restauración, haz de nuestro ser tu morada, tuyo somos, tu iglesia clama. Todo lo que soy lo entrego hoy. Todo lo que amé, mis triunfos, Dios. He probado y sé de tu gran amor, me satisfaces, me satisfaces, Espíritu de
Espíritu nos invadas. Anhelamos de tu Espíritu, Señor, anhelamos de tu Espíritu. Solo a ti, solo a ti. Anhelamos de ti, Jesús. Estamos asombrados de tu poder. Queremos más de ti, más de tu Espíritu Santo, tocando nuestras vidas, renovándonos, Señor. Espíritu, ven, abre los cielos hoy. Venimos en adoración, solo tu amor me satisface. Tus palabras me llenan, tus promesas nos dan seguridad. Solo en ti está nuestro lugar, solo en ti está mi lugar. Solo en ti está mi satisfacción. Solo en ti, Señor. Espíritu, ven, abre los cielos hoy, díselo. Yo vengo a ti en adoración porque te anhelo, porque tú me satisfaces. Yo corro a ti, correré hacia tus brazos. A salvo estoy en tu amor. Solo tu amor me satisface. Si quieres ser el primero en conocer las noticias de nuestra iglesia, encuéntranos en Facebook como Iglesia Filadelfia Restaurando Familias, en Instagram como @filadelfia.acasides y en YouTube como Iglesia Cristiana Filadelfia Casillas. Iglesia, Dios les bendiga en esta hora. Qué bendición poder estar una vez más allí en sus hogares a través de nuestras redes sociales, de Facebook, del canal YouTube, de Instagram. Le damos gracias al Señor por estos medios donde nos permiten acercarnos a ustedes para bendecirles a través de la preciosa palabra de Dios. Hace 8 días hablamos de el tema de la redención, nuestra solución. Empezamos una partecita de lo que Dios hizo para enmendar el pecado de Adán y Eva, y por causa de ese pecado de Adán y Eva, pues obviamente toda la humanidad quedó separada de la presencia de Dios. Por eso estuvimos hablando sobre eso una parte. Dijimos que redención es un concepto cuya raíz etimológica se encuentra
en un vocablo de la lengua latina. Se trata de la acción y la consecuencia de redimir, salvar, rescatar a alguien, dar por terminado un castigo, liberar algo que estaba hipotecado o embargado. Ese es el significado de la palabra redención. O sea, en otras palabras, lo que el Señor hizo fue buscar un medio para que eso que nos tenía atados, eso que nos tenía en perdición, pudiéramos ser rescatados a través de ese medio, y ese medio es Cristo Jesús. Salvar o rescatar a alguien es el significado de la palabra redención. Y por causa de la caída de Adán y Eva, pues toda la raza humana estaba separada de Dios. Entonces el Señor, en su infinita misericordia, en su infinito amor por su creación, por el ser humano, especialmente por el hombre y la mujer, pues obviamente buscó la estrategia de poder darles una oportunidad de salvación, una oportunidad de vida eterna. Y tomamos en base Romanos 8:28, donde nos habla básicamente de que todas las cosas nos ayudan para bien a aquellos que amamos al Señor Jesucristo, a aquellos que amamos al Señor. Dice en Romanos 8:28 exactamente: sabemos que Dios va preparando todo para el bien de los que lo aman, es decir, de los que Él ha llamado de acuerdo con su plan. Eso en lenguaje actual. En Romanos, en Nueva Versión Internacional, Romanos 8:28 dice: ahora bien, sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman, los que han sido llamados de acuerdo con su propósito. Y sabemos que a los que aman, en Reina Valera dice lo siguiente: y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, los que conforme a su propósito son llamados. O sea que también entendemos a través de este pasaje que a pesar de la caída de Adán y Eva, todo eso nos ayudó para bien. ¿Por qué nos ayudó para bien? Porque Dios buscó una manera de que eso malo que pasó en el Edén diera la oportunidad de salvación para otros, y buscar una estrategia el cual nos daba la oportunidad de acercarnos a Dios. Dijimos también que en este pasaje hay una palabra clave que es sabemos, que viene del griego oída, que se refiere a un conocimiento cierto, o sea, una verdad conocida, a una comprensión absoluta. Esto podría traducirse: hemos llegado a conocer con certidumbre, con seguridad. Pablo nos está hablando de aquello que han sido enseñados y quienes entonces saben a ciencia cierta que hay una razón por la cual existen. O sea, en este caso nosotros debemos de tener una seguridad, el por qué existimos, el por qué Dios nos llamó. Pusimos algunos ejemplos de un hombre llamado José en el libro de Génesis, que parecía que todo lo que él emprendía le iba mal, todo le salía mal, pero todo eso, el sufrimiento que sufrió José, que está en el libro de Génesis capítulo 37 en adelante hasta el capítulo 50, habla todo lo que es la vida de la familia de José, y nos damos cuenta que todas esas situaciones que él tuvo que experimentar en esa oportunidad, todo eso ayudó para bien del pueblo de Israel, de su propia familia, porque debido al encarcelamiento que él tuvo, envidia que tuvo los hermanos contra él, es el ser el niño querido de papá, todo eso causó ciertas situaciones que se veían como contrarias en la vida de José, pero que al final todo eso ayudó para bien del pueblo de Israel. Eso es lo que comprendemos del pasaje bíblico de Romanos 8:28, que nos asegura de que todas las cosas nos ayudan para bien. Eso significa que si tú estás pasando por un momento difícil, quizás en este tiempo, un tiempo
de apretón, aún de enfermedad, de situaciones que uno dice como contrarias a lo que uno quiere en la vida, pues todo eso le va a ayudar para bien. Eso te va a traer una enseñanza especial, eso va a traerte una bendición especial, porque todas las cosas te ayudan a bien en el Señor. Cuando tú estás aferrado a las cosas de Dios, cuando estás creyendo a Dios, todas esas situaciones que se ven como adversas van a ser para bendición de tu propia vida. Entonces, ahí dijimos que Jacob era aparentemente malo, lo que hacía Jacob, el papá de José, era malo. ¿Por qué? Porque favorecía a José y eso trajo contiendas, pleitos entre hermanos. Los hermanos de José, pues también eso que aparentemente se ve malo, que era el odiarlo, el despreciarlo, pues también es aparentemente. ¿Por qué aparentemente? Porque esa situación va a permitir una bendición especial. Y así sucesivamente, la esposa de Potifar, el que por causa de esta mujer él haya ido a la cárcel, todo eso redundó para bien del pueblo de Israel en aquel tiempo. En Juan 14:15 dice: Jesús dijo: si me amáis, guardad mis mandamientos. Ustedes demostrarán que me aman si cumplen mis mandamientos. Entonces, ahí vemos muy claramente que Dios nos habla de que si nosotros estamos cumpliendo la palabra de Dios, si estamos viviendo de una manera honesta, estamos haciendo las cosas conforme a su palabra, todas las cosas que aparentemente salen mal para nosotros se van a cambiar para bien nuestro. Entonces, ahí en las diferentes versiones, en Reina Valera, en lenguaje actual, que ya lo leí, y nueva versión internacional dice: si ustedes me aman, obedecerán mis mandamientos. Hay una condición en este pasaje para que nosotros podamos entender el propósito de esa redención, y es amar a Dios y poder lograr esa redención a través de Cristo Jesús, por ese amor que Dios coloca en nuestras vidas. Guardad bien el verbo tereo, que significa custodiar. O sea, cuando el Señor nos habla en Juan 14:15, dice que guardemos los mandamientos. Eso significa que hemos de atesorarlos, que guardarlos en nuestras vidas, ponerlo por obra especialmente. No es solamente memorizar los mandamientos, no es solamente memorizarlos en nuestra mente, sino que hacerlos un estilo de vida para nosotros mismos. Eso nos va a llevar a hacer realmente la voluntad de Dios. Por eso el significado de la palabra guardad viene del verbo tereo, que significa custodiar o atesorar. Tener reverencia por la palabra de Dios es una expresión de amor. Nadie obedece perfectamente siempre, todos fracasamos, pero la persona que una y otra vez se levanta y se esfuerza luego de haber fracasado, que permanentemente busca a Dios, esta es la persona que practica tal manera de vivir. O sea, ¿qué significa este versículo? Claro, debemos de guardar los mandamientos, pero no estamos asegurando que no vamos a fallar, que no estamos asegurando que nunca vas a cometer un error. Pueda que cometas un error, pero tu mayor esfuerzo es no quedarse en el error, sino levantarse del error y empezar a vivir conforme a la voluntad de Dios, conforme a su palabra. Ser reverente a esa palabra, vivir conforme a los criterios de la palabra de Dios, que están atesoradas en nuestro corazón. Esos son los hombres, las mujeres, los jóvenes, los niños, las familias que realmente aman a Dios, como dice su palabra. Porque lo dice ahí en Juan 14:15: si me amáis, guardad mis mandamientos. Yo creo que es realmente muy cierto lo que dice este pasaje, porque cuando uno ama a alguien, lo que más evita es causarle sufrimiento a esas personas. Cuando uno ama a alguien, uno procura por siempre estar agradando a esa persona, esforzarse por evitar el conflicto con él, por evitar el conflicto, el sufrimiento con él. Es más, trata uno de siempre complacerle en todo lo que esa persona demanda, por ese amor que uno siente por ella. Entonces debemos de entender eso, que es atesorar esa palabra de Dios en nuestros corazones y ponerlo por obra y esforzarnos por no hacer lo contrario a ella. El llamado de Dios quiere que todos los hombres sean
salvos. Mira qué interesante, lo que Dios hace a través de redimirnos es llamarnos a estar de a cuentas con Él, a estar buscando la perfecta voluntad de Él. En 1 Timoteo 2:4 dice lo siguiente: pues Él quiere que todos se salven y sepan que solo hay un Dios y solo hay uno que puede ponernos en paz con Dios, Jesucristo el hombre. Ahí está en lenguaje actual. ¿Cuál era el propósito de Dios? Que entendiéramos que a través de Cristo Jesús es la única manera que nosotros nos podamos estar en comunión con Él, podamos reconciliarnos o ser redimidos solamente a través de Cristo Jesús. Aquí está clara la palabra: solo hay un Dios y solo hay uno que puede ponernos en paz con Dios, Jesucristo el hombre. Esto en lenguaje actual. En Reina Valera dice de la siguiente manera: quien quiere que todos los hombres sean salvos y los que lleguen lleguen al conocimiento de la verdad, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Ahí voy a repetirlo: quien quiere que todos los hombres sean salvos y que lleguen al conocimiento de la verdad, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. ¿Cuál es nuestro mediador? Cristo Jesús. La única manera de llegar al Padre es Cristo Jesús. En Reina Valera, en 2 de Pedro 3:9 dice lo siguiente: el Señor no tarda su promesa, como algunos lo tienen por tardanza, más bien es paciente para con vosotros, porque no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Entonces, para lograr esa redención de Cristo, esa redención, obtener y vivir esa redención en Cristo Jesús, hay una palabra clave aquí en 2 de Pedro que se llama arrepentimiento. Lo primero que tenemos que entender nosotros, que tenemos que llevar una vida de arrepentimiento, una vida verdadera de arrepentimiento, vivir conforme a lo que Él demanda. Eso trae redención a nuestras vidas. Cuando el Señor ve que nosotros nos esforzamos por apartarnos del pecado, por vivir una vida en santidad, una vida que le agrade a Él, pues sencillamente Él va a amarnos mucho más, Él va a ayudarnos mucho más, Él va a dedicarle el mayor esfuerzo para que nosotros podamos vivir conforme a la voluntad de Él. No es que Dios sea lento para cumplir su promesa, eso está en lenguaje actual, como algunos piensan. Lo que pasa es que Dios tiene paciencia con ustedes, porque Él no quiere que nadie muera, sino que todos vuelvan a obedecerle. Es una versión un poco diferente a Reina Valera, pero igual de profunda. Lo que más quiere el Señor es que ninguno de nosotros nos perdamos. En este caso Él habla de que Él no quiere que ninguno muramos, que ninguno nos perdamos en la eternidad, sino al contrario, podamos entrar a obedecer sus mandamientos, su palabra, sus preceptos, todo lo que Él le agrada o creó para el ser humano, que es de bendición, porque los pensamientos de Dios son de bien y no de mal, de bendición y no de maldición, dice su preciosa palabra. Él siempre, sus pensamientos son buenos y agradables para nosotros. Lo que pasa es que a veces nos cuesta obedecer la palabra de Dios, nos cuesta tanto porque traemos una naturaleza caída y a veces le damos más lugar a esa naturaleza caída que a hacer la voluntad de Dios. Por eso cada día tenemos que esforzarnos por hacer la voluntad de Dios, de creer su palabra y entender que hemos sido llamados a tener una vida nueva, una vida diferente, una vida llena de compromiso y de entrega al Señor. Número 2, dice lo siguiente: por esto el que se ha revelado y continuamente revelándose, ser humano por medio de la creación. Dios se revela a nosotros a través de la creación, que alcanzamos a mirar un poquito de esto. El Salmo 19:1 dice: el cielo azul nos habla de la grandeza de Dios y de todo lo que ha hecho. Los días y las noches lo comentan entre sí.
Entonces vemos cómo el Señor a través de la misma creación se manifiesta su poder, manifiesta que Él existe, que Él es un Dios de verdad, un Dios poderoso. En Romanos 1:18 dice: pues la ira de Dios se manifiesta desde el cielo contra toda impiedad, injusticia de los hombres con que injusticia detienen la verdad. Romanos 1:19: por lo que Dios se conoce es evidente entre ellos, pues Dios hizo que fuese evidente. Entonces, mira qué interesante, esto también lo expliqué un poquito hace 8 días, lo importante de nosotros mostrar esa verdad con nuestro testimonio, con nuestra manera de ser, porque Dios dice que Él no va a ser demasiado alcahueta, por decirlo de alguna manera, contra aquellos que retienen la verdad. Y la verdad es Cristo. La verdad es que sin Cristo estamos perdidos. Sin Cristo no vamos a poder lograr traer las almas al Señor. Sin Cristo en nuestras fuerzas no vamos a poder. Por eso la palabra ahí dice claramente: pues la ira de Dios se manifiesta desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que con injusticia detienen la verdad. Hay una verdad absoluta y la verdad es Cristo. Entonces nosotros como hijos de Dios, nosotros como creyentes debemos de manifestar esa verdad, a dar a conocer esa verdad para que muchos puedan llegar a los pies de Cristo. Número 2, la conciencia humana. Romanos 2:14 nos habla de esto: por cuanto los gentiles que no tienen ley practican por naturaleza el contenido de la ley, aunque no tienen ley, son ley para sí mismos. Versículo 15: ellos muestran la obra de la ley escrita en sus corazones, mientras que su conciencia concuerda en su testimonio y sus razonamientos se acusan o se excusan unos con otros. Eclesiastés 3:11 dice: todo lo hizo hermoso en su tiempo, también ha puesto eternidad en el corazón de ellos, de modo que el hombre no alcanza a comprender la obra que Dios ha hecho desde el principio hasta el fin. Entonces, la conciencia del ser humano nos reargulle de que existe un Dios, que hay un Dios todopoderoso. No hay excusa para no decir que existe un Dios, porque aún la misma conciencia del ser humano se refleja y mira y busca respuestas de la existencia de la humanidad, y se da cuenta que si no fuese por un Dios, pues la existencia humana sería imposible. Y eso es lo que nos quiere hablar en estos pasajes que he acabado de leer. El numeral 3 dice: su palabra escrita. Mateo 4:4 dice: pero él respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Lo importante de conocer la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque dice que no solo de las cosas materiales, aquí hace referencia de las cosas materiales. Nosotros no podemos vivir solo de las cosas materiales, no solo podemos vivir de estar pensando en la comida física, sino que necesitamos un alimento más que es el pan de vida, que es la palabra de Dios. Así se llaman las escrituras. Las escrituras son pan de vida. Entonces dice en Mateo 4:4, dice, vuelvo a leerlo: pero él respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Toda la escritura es inspirada. En 2 Timoteo 3:16 dice: toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para la enseñanza, para la reprensión, para la corrección, para la instrucción en justicia. El versículo 17 dice: a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente capacitado para toda buena obra. Entonces, aquellos que hemos sido redimidos por la sangre del Cordero, por Cristo Jesús, entendemos que nosotros sin la palabra de Dios es muy difícil poder comprender la redención. No, es muy difícil poder vivir esa redención como Dios la establece.
Por eso dice, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente capacitado para toda buena obra. ¿Qué? ¿Para qué? Las escrituras, esas escrituras que fueron inspiradas por Dios, no fueron inspiradas por los hombres, no fue una invención nuestra, sino fue una inspiración a través del Espíritu Santo para que los hombres la escribieran conforme a lo que Él quería que quedara escrito en su palabra. Perdone la redundancia. Número 4, Jesucristo se muestra de esta manera. Juan 1:1, antes de que todo comenzara, ya existía aquel que es la palabra. La palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. Cuando Dios creó todas las cosas, allí estaba la palabra. Todo fue creado por la palabra y sin la palabra nada se hizo. De la palabra nace la vida y la palabra es la vida, es también nuestra luz. Y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y contemplamos su gloria como la gloria del unigénito del Padre, lleno de gracia y verdad. Juan 1:14. Entonces vemos que todo fue hecho por la palabra. Pero ¿quién es el Verbo? ¿Quién es la palabra? El mismo Señor, el mismo Dios, el mismo Cristo Jesús. Él fue el que creó todo y habla de sí mismo. Por eso dice, el Verbo se hizo carne. ¿De quién está hablando? Del Señor Jesucristo. Y habitó entre nosotros. Y contemplamos su gloria como la gloria del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Ahí tenemos cómo nos afirma el Señor que el Señor Jesucristo ya existía aún antes de la creación, pero que también vino como en carne y hecho hombre y se manifestó la gloria del Padre, manifestó la gloria de Dios estando aquí en la tierra a través de todo lo que Él hizo. Juan 1:15 dice, Juan dio testimonio de Él y proclamó diciendo, este es aquel que quien dije, el que viene después de mí ha llegado a ser antes de mí, porque era primero que yo. El versículo 16, porque de su plenitud todos nosotros recibimos gracia sobre gracia, y la ley fue dada por medio de Moisés, pero la gracia y la verdad nos han llegado por medio de Jesucristo. A Dios nadie le ha visto jamás. El Dios único que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Gloria al Señor. Dando a entender que Jesucristo vino a redimirnos y se manifestó de una manera sobrenatural, de una manera especial, a través de su carne, en su carne, hecho un ser humano como nosotros, con sufrimientos, con situaciones adversas que Él también vivió, tuvo que padecer, pero con el propósito de que toda esa situación que viviese nuestro amado Señor Jesucristo aquí en la tierra nos ayudara para bien nuestro. Recuérdese del pasaje que leímos inicialmente, de que todas las cosas nos ayudan a bien a aquellos que amamos al Señor. Y ese fue el propósito del Señor Jesucristo, venir a redimirnos a través del sufrimiento que Él padeció, a través de todo lo que Él tuvo que vivir, toda la situación contraria de su propia vida la recibió. Dice que Él recibió toda la condenación. La paga del pecado es muerte y Él recibió muerte para podernos dar vida a nosotros. Su palabra hablada, 1 Corintios 2:6 dice, sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, pero una sabiduría no de esta edad presente, ni de los príncipes de esta edad que perecen. Más bien, hablamos la sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta que Dios predestinó desde antes de los siglos para nuestra gloria. Qué maravilloso. Y en 1 Corintios dice, de estas cosas estamos hablando, no con palabras enseñadas por la sabiduría humana, sino con las enseñanzas por el Espíritu Santo, interpretando lo espiritual por medios espirituales. De esta voy a leerlo una vez más para poder comprender bien la lectura.
De estas cosas estamos hablando, no con las palabras enseñadas por la sabiduría humana, sino con las enseñanzas por el Espíritu Santo, interpretando lo espiritual por medios espirituales. Esto, para poderlo comprender, definitivamente necesitamos la revelación de la palabra de Dios, la revelación que nos da el Espíritu Santo a través de medios espirituales. Es poder comprender el propósito de esa redención hermosa que Cristo Jesús nos ha dado a través de su muerte. A veces es difícil entender que un padre dé a un hijo para que muera, y eso es humanamente incomprensible. Pero cuando uno se da cuenta el propósito, el por qué el Señor lo hizo, Dios Padre con su Hijo, vamos a comprender que no fue en vano el sacrificio que Él hizo en la cruz del Calvario, que Él murió, Él nos redimió a través de su muerte, pero para darnos vida a nosotros. Y qué maravilloso es ese sacrificio y poderlo entender para poder vivir conforme a su palabra. Dios nos creó verdaderamente libres y nos permite elegir. Cada uno de nosotros en algún momento llegamos a un punto donde percibimos que Dios existe, y es justamente ahí donde estás listo a aprender de Él y Él a darse a conocer. O sea, usted va a llegar el momento como ser humano que va a necesitar de Dios, va a tener esa necesidad de buscar de Dios. Y cuando ya estés dispuesto a eso, cuando llegues a ese clímax, por decirlo de alguna manera, ya estás preparado para que el Señor se dé a conocer a tu vida. Y a veces nosotros mismos nos damos cuenta cuando le predicamos a muchas personas, les hablamos y les hablamos del Evangelio, y nada que quieren comprender el mensaje. Pero llega un momento donde Dios los toca, Dios permite que esa palabra llegue al corazón de esa persona, y empiezan a sentir el hambre y la sed de Dios, esa necesidad de conocerlo a Él. Y es cuando Dios mismo empieza a revelarse a su propia vida a través del Espíritu Santo, a través de la palabra de Dios. Entonces, debemos seguir sembrando la palabra. Por eso la palabra del Señor también nos enseña que sembremos a tiempo y fuera de tiempo, que prediquemos la palabra a tiempo y fuera de tiempo, porque Él es el que va a permitir que dé fruto esa palabra que nosotros le entregamos a aquella persona, ese mensaje que le entregamos a aquella persona por la que hemos estado orando, por aquella que y llegar el momento donde vamos a ver que esa persona empieza a acercarse al Señor. Y la palabra también nos enseña que unos somos los que sembramos y otros somos los que cosechamos. Entonces no importa que esa persona, cuando tú le prediques la palabra, no vaya al lugar donde tú te congregues, no se preocupe si no va a ir a tu congregación. Preocúpese porque la palabra quede sembrada en el corazón, y Él tomará la decisión en un momento dado de congregarse, y donde Dios lo coloque, pedimos al Señor que ese lugar sea de sana doctrina, donde les hablen del Espíritu Santo, que le hablen del Padre, que le hablen del Hijo, y que lo formen como un verdadero discípulo del Señor. Eso es nuestro afán, ese debe ser nuestro afán, que las personas lleguen a los pies de Cristo lo más pronto posible para poder aferrarse y darse a conocer el Señor en sus vidas. Romanos 8:29 dice: desde el principio Dios ya sabía a quiénes iba a elegir, y ya había decidido quién fueran semejantes a su Hijo, para que éste sea el Hijo mayor. Romanos 8:30: a los que Él ya había elegido los llamó, y a los que llamó también los aceptó, y a los que aceptó les dio un lugar de honor. Entonces, ahí vemos cómo el Señor dice que desde el principio ya nos había escogido, desde el principio ya nos había llamado, desde el principio Él nos tenía ya preparados para que fuésemos sus hijos, y que nuestro hermano mayor sea Cristo Jesús, según lo que dice en Romanos 8:29 y 30, lenguaje actual. En Reina Valera dice de la siguiente manera: sabemos que a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, a fin de que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó.
El mejor destino del hombre no es el ser rico, famoso o poseer muchas cosas, muchas posesiones. La meta final de todo ser humano es poder ser imagen y semejanza de Dios en la persona de Cristo Jesús. Qué interesante este pensamiento. Lo mejor para nosotros no es hacernos famosos aquí en la tierra, llenarnos de riquezas materiales. Lo mejor para nosotros, lo mejor que nos puede suceder a nosotros como seres humanos y como hijos de Dios es poder ser creados a la imagen y semejanza de Dios en Cristo Jesús. Por eso la palabra del Señor nos dice que no seamos imitadores de hombres, sino que seamos imitadores de Cristo Jesús, que es manso y humilde de corazón. Eran las palabras del Señor Jesucristo a sus discípulos. Dice: imíteme a mí, que soy manso y humilde de corazón. ¿Por qué? Porque él aún veía en sus discípulos soberbia, veía en sus discípulos altivez, veía en sus discípulos envidias, veían ellos todavía muchas cosas que estaban de la carne, esas cosas materiales. Estaban más preocupados por las cosas terrenales que por las cosas espirituales. Como leí en unos pasajes anteriores: buscar primeramente el reino de Dios, su justicia, y lo demás vendrá por añadidura. También dice que busca las cosas de arriba, donde la orina y la polilla no corroen. Las cosas espirituales no son terrenales, son cosas sobrenaturales. El mejor destino del hombre, por eso, no es ser rico ni famoso, sino más bien dejar que Cristo Jesús se haga en nuestras vidas para hacer la imagen del Padre. Pablo menciona 5 acciones realizadas por Dios para beneficio de sus hijos. Número 1, conocido de antemano, antes que comenzara la historia de la humanidad. O sea que fue conocido ¿qué? De antemano. Nosotros somos conocidos de parte, predestinados. Dios estableció el destino de la gente. Nada le toma por sorpresa. También nos llamó, dice el versículo o el pasaje que estábamos leyendo anteriormente. Hay 5 cosas importantes para comprender de él. Dice que nos conoció ¿qué? De antemano, pero también que nos predestinó, o sea que estableció el destino de cada uno de nosotros, y que esas cosas no le van a tomar por sorpresa. También dice que nos llamó. Dios extendió la invitación y depende del ser humano tomarla o rechazarla. Esta partecita es importante. El que nos llamó, dice la palabra. Pero ¿quién decide si escuchas el llamado o no? Tú mismo. Eres tú el que decides si quieres seguir al Señor o no lo quieres seguir. Solo Él te llama y tú escoges. La palabra del Señor dice en el libro de Apocalipsis, dice: yo estoy a la puerta y llamo. Y si alguien abre la puerta, entraré y cenaré con él y él conmigo. Eso es clave en el libro de Apocalipsis. Es un llamado de parte de Dios a que le sigamos, a que caminemos de la mano con Él, a que vayamos a hacer las cosas de la manera correcta. Pero también dice que nos justificó en el pasaje anterior, Romanos 8:30, y los que predestinó a estos también llamó, y a los que llamó a estos también los justificó. Entonces, de esas 5 cosas, la cuarta es que el Señor nos justificó. Dios nos declaró legalmente justos en base a la obra de Jesucristo. Por causa de la muerte, del sacrificio de Cristo Jesús, nosotros fuimos justificados. Por eso es que Él nos llama santos. Por eso es que nos podemos llamar entre nosotros santos. ¿Por qué? Porque fuimos santificados en la obra de Cristo Jesús. Fuimos justificados, y dice también nos glorificó. Fuimos creados con el propósito de ser glorificados y reflejar la gloria de Dios en nuestras vidas. Y eso me llama a mí la atención, porque siempre lo he dicho: cuando uno se convierte al Cristo Jesús, hasta el mismo aspecto de la persona, físicamente hablando, cambia. Y empieza la gente que lo rodea a uno, empieza a notar diferencias, a notar que esa persona tiene algo distinto. Y es eso, que la gloria de Dios se manifiesta de alguna manera
a través de nosotros. Nos hace resplandecer el rostro de alguna manera, nos hace ver más hermosos a la vida, a las personas cotidianamente que conocemos. Y eso es hermoso, entender el propósito de la redención en Cristo Jesús, que somos diferentes. Si tienes a alguien ahí a tu lado, dígale: somos diferentes. ¿Por qué? Porque hemos sido redimidos, hemos sido reconciliados en Cristo Jesús con nuestro Padre Celestial, con el Creador de la humanidad. Y como conclusión, ya para finalizar, antes de que hubiera algún problema en la historia humana, Dios ya tenía una solución. Cada problema que enfrentamos hoy, Dios lo vio. Y como nos ama tanto, Él diseñó un plan. El plan proveyó todas las soluciones y las envolvió en un paquete llamado hijos de Dios, Señor de gloria, príncipe de paz, el Señor Jesucristo. Dios lo envió a este mundo. ¿Para qué? Para quitarnos los problemas, para que no fuesen tan fuertes esas situaciones adversas. En Cristo Jesús hemos aprendido a sobrellevar esas situaciones adversas. En Cristo Jesús hemos podido solucionar muchas cosas. No para quitarnos los problemas, no, sino para el contrario, empezar a llevarlos. Por eso digo, son preguntas que nos hace el estudio. ¿Para qué? ¿Para quitarnos los problemas? No, sino para darnos lo necesario para resolverlos. En Cristo Jesús es mucho más fácil solucionar nuestros problemas, es mucho más fácil comprender que nosotros somos diferentes, que mi esposa es diferente, que yo soy diferente, que mis hijos son diferentes, que cada uno de nosotros tenemos un carácter especial que el Señor colocó en cada uno de nosotros, pero que con Él podemos comprenderlos a ellos y que ellos nos puedan comprender a nosotros como padres también que somos. Porque llega un momento donde hay roces, donde hay dificultades, porque nuestros hijos cambian en su forma de pensar, en su carácter, ya se van desarrollando, van evolucionando en su manera de pensar. Y cuando están pequeñitos, pues todo de alguna manera lo aceptan de nosotros los regañamos, los corregimos, les enseñamos y ellos están en esa sujeción, pero llegan a cierta edad donde su situación cambia, su manera de pensar cambia y es donde viene el conflicto, donde viene el roce. Pero con Cristo Jesús esos roces, esas dificultades son mucho más llevaderas. Entonces, por eso dice la enseñanza, sino para darnos lo necesario para resolverlos. Podemos apropiarnos de las soluciones si nos apropiamos del Salvador, si nos apropiamos de ese Redentor, de ese que dio la vida por nosotros. Gloria al Señor. Yo le invito a que estés ahí un momentico con sus ojos cerrados. Quiero orar por ustedes porque creo que la palabra ha hablado por sí sola y sé que el Espíritu de Dios ha ministrado sus corazones, ha ministrado sus vidas. Yo te invito a eso, a que entienda que Cristo Jesús fue el que nos dio redención y que nadie va a llegar al Padre sino a través de su Hijo Jesucristo. Dios me ha permitido predicar en este tiempo sobre estos temas. Son temas de bases fundamentales para un cristiano. Si nos afirmamos en Cristo Jesús y entendemos la redención de Cristo, seguro que vamos a vivir una vida muy diferente, muy cambiada. Yo por eso te invito a que hoy diga: Señor, gracias. Gracias, Señor Jesús, por habernos redimido allí en la cruz del Calvario. Gracias por haber pagado el precio por nuestra salvación. Gracias, mi Jesús, por tanto amor que tienes por nosotros. Hoy te doy toda la gloria a ti, amado Rey, a ti, mi Señor. Bendícenos cada día más con tu presencia a través de tu precioso Espíritu Santo. Señor, que cada día seamos sensibles al escuchar de tu palabra, al hablar de tu palabra, Señor. Señor, enséñanos a ser esforzados y valientes para escudriñarla, para meditar en ella, Señor, para entender que a través de ella vamos a recibir la enseñanza necesaria
para vivir una vida recta delante de ti, Señor. Señor, yo bendigo cada familia que está hoy ahí conectada a través del canal de YouTube, a través de la red de Facebook, a través de todos los medios que esta señal llega allí a las familias, Señor. Bendice cada familia, Señor. Bendice la iglesia que en esta hora también, Rey de Gloria, ya tiene por sana costumbre, Rey de Gloria, de apartar un tiempo de su trajinar diario para sacar ese tiempo para ti, Señor. Gracias por ellos. Bendice cada familia, Rey de Gloria, que te ama, que se esfuerza por agradarte, Señor. Bendícela, Padre. Papito Dios, provéele, Señor, en sus necesidades. Tu palabra nos ha hablado hoy que todas las cosas nos ayudan para bien, Señor. Y sabemos que aún esta situación de la pandemia, Señor, de la cuarentena y todo lo que hemos tenido que experimentar en estos últimos tiempos, Señor, de estar quizás limitados en nuestra vida cotidiana por el encierro, Padre Santo. Todo eso nos ayuda para bien. ¿Por qué nos ha ayudado para bien? Porque hemos tenido tiempos hermosos como familia, porque hemos tenido tiempos donde podemos compartir unos con otros, porque antes los afanes de este mundo no nos permitían hablar quizás con nuestros hijos o tener un tiempo de relación verdadera con nuestra esposa o nuestra esposa con nosotros, Señor, porque hemos podido hablar y conocernos un poco más como familia, y por eso podemos comprender que todas las cosas nos ayudan para bien. Un momento difícil en nuestra humanidad, en el mundo entero, Señor, pero que nos están ayudando para bien. ¿Por qué? Porque estamos conociéndote a ti más, Señor, porque estamos con un corazón, Padre, dispuesto a que tú nos hables, a que tú nos des a comprender por qué estas cosas suceden, Señor. Por eso todas las cosas nos ayudan para bien, Señor. Gracias por eso, Señor, porque quizás en esta estrechez económica, Señor, hemos visto tu mano extendida sobre nosotros y hemos visto tu provisión sobrenatural. Gracias por ello también, Padre Santo, porque nos ha ayudado para bien esta situación, porque por fe hemos aprendido a vivir, Señor, ya no en nuestras fuerzas, Señor, sino entender que eres tú el proveedor de nuestras vidas, Señor, en todas las áreas, en lo emocional, en lo espiritual, en lo material, Padre, y en nuestra fe, Señor, porque nuestra fe ha crecido por causa de la situación que hemos estado experimentando, Señor. Gracias por ello, Padre Santo, porque hemos visto que hemos tenido que activar nuestra fe para confiar en ti, Señor. Por eso te alabo y te glorifico en esta hora, Señor, y te doy toda la gloria a ti, Señor, toda la honra a ti, Padre Santo. Gracias, Padre precioso, una vez más por aquellas familias, Señor, que a pesar de las circunstancias, a pesar de las adversidades, a pesar aún de la escasez económica, Señor, siempre apartan algo para ti, Padre, de sus ofrendas, sus diezmos. Hoy bendigo a cada persona que diezma y ofrenda en este ministerio, a cada hermano, a cada hermana. Los bendigo con toda bendición de lo alto, Señor. Bendice, Padre, las arcas de su hogar, Señor. Bendice, Señor, la alacena de su casa. Bendice, Padre, la salud de cada uno de ellos. Bendice la provisión de ellos sobreabundantemente, Señor, conforme a lo que dice tu palabra, Señor. Gracias por ellos, Padre eterno, porque han comprendido el mensaje que es mejor dar que recibir, Señor, y que eso, por causa de eso, Señor, Padre, tú has provisto de una manera sobrenatural en sus vidas. Hoy bendigo a esas familias, a cada uno de mis amados hermanos y hermanas que
diezman, que ofrendan, Señor, en medio de esta escasez, en medio de esta pandemia, Señor. Gracias, Padre eterno, porque nos permites también predicar la palabra, Señor, Padre, porque nos has dado las herramientas, Padre, para llegar a las vidas de nuestros hermanos, para llegar a sus hogares, para llegar allí con un pensamiento de bendición, Padre, con un pensamiento que renueva sus vidas, con un pensamiento que aviva el fuego en sus corazones por ti, Señor. Gracias por ello, precioso Rey. Hoy los bendigo, Padre eterno. Hoy declaro que los cielos se abren para las familias de nuestra congregación y de la iglesia en general. Hoy declaro que los cielos se abren para el Meta. Hoy declaro que el cielo se abre, Padre eterno, Padre celestial, para Colombia, Señor, y para todas las familias de Colombia. Hoy declaro, Padre eterno, que los cielos se abren para el pueblo de Israel, Señor, que el pueblo de Israel está siendo bendecido por ti, Padre amado. Gracias, Padre eterno, porque nos has añadido a ese pueblo que tú escogiste, Señor. Gracias por ello, Padre santo. Gracias, mi Rey, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Iglesia, solo me resta decirles que Dios los bendiga mucho más y que nos vemos en nuestro próximo servicio a través de este medio que es la red social de Facebook y el canal de YouTube. Pueden conectarnos a través de esos medios, invitar a alguien si el mensaje te hizo algo de importante en tu vida, algo en tu ser, pues puede compartirlo con sus amigos, con sus conocidos, con sus familiares, quizás ellos que no conocen de Cristo. Solo los bendigo y que tengan un resto de día bendecido de parte de nuestro Señor. Si quieres ser el primero en conocer las noticias de nuestra iglesia, encuéntranos en Facebook como Iglesia Filadelfia Restaurando Familias, en Instagram como @filadelfia.acasías y en YouTube como Iglesia Cristiana Filadelfia Casillas.